unas piedras en donde él iba a poner 10 palabras selladas, caladas en la piedra, para que, hermanos, fuera una forma de cómo el pueblo de Israel se iba a guiar en el camino que comenzaba, hermanos, a caminar. Como también, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos, hermanos, la palabra de Dios, en donde Dios, hermanos, desea de nosotros la obediencia, amados hermanos, que caminemos atravesando, hermanos, como dice su palabra, momentos difíciles, porque el pueblo de Dios, amados hermanos, como Israel, tuvo que atravesar situaciones difíciles, porque estaba en los momentos en donde Dios le estaba enseñando, hermanos, todo lo que es Dios en sí. Cuando hay, hermanos, tribulaciones, situaciones difíciles, es porque Dios los quiere dar una enseñanza. Es porque Dios se ha acordado de nosotros, que un día, amados hermanos, fuimos esclavizados por el pecado allá con los egipcios. Y cuando nosotros, amados hermanos, viene la luz de Cristo y los alumbra nuestra mente y los alumbra nuestro corazón, encontramos el camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Y ese camino verdadero se llama Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria a Dios, aleluya. Que vino, hermanos amados, a dar su vida en la cruz del Calvario. Amén. Y fue una muerte terrible que le dio a aquel mismo pueblo a quien él venía a enseñarles la verdad. Qué tremendo, amados hermanos, cómo el ser humano se rebela contra Dios. Amén. Y dice un hermano por ahí, alguien tiene que haberlo oído alguna vez, la gente quiere la limosna, pero no quiere nada con el santo. Amén. La gente quiere la limosna, pero no quiere nada con el santo. Amén. Así es. Y esa es una verdad, amados hermanos. Quizás, hermanos, nosotros pasamos esa situación en donde cuando llegaban los hermanos a invitarnos, los íbamos a esconder, los íbamos a meter allá debajo de la cama y no queríamos saber nada de nuestro Dios Todopoderoso y despreciábamos las bendiciones que Dios nos quería dar y con nuestros hechos los negábamos, pero decíamos: yo creo en el Señor, yo creo en Dios. Y cuando alguien nos trataba de la manera, amados hermanos, de enseñarnos la palabra de Dios, nosotros lo rechazábamos con un gran odio en nuestro corazón. Pero déjeme decirle que cuando el hombre, amados hermanos, se rebela contra Dios, luego viene el quebrantamiento de sus almas, y es el proceso que Dios utiliza para poder, amados hermanos, enseñarle al hombre que sobre todo ser humano, que sobre toda la tierra hay un Dios que reina por los Gloria a siglos Dios, y los siglos, aleluya. ahora y para siempre. Amén. Eso es la enseñanza de nuestro Dios en nuestras vidas. Y si yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos pasado situaciones difíciles, tremendas, en donde nosotros hemos perdido toda esperanza y todo anhelo? Los hermanos los abandonan, nuestra familia los abandona, nuestros amigos ya no existen. Y la iglesia peor. Pero hay alguien que no te ha olvidado. Y hay alguien que a todo el tiempo está ahí contigo. Aleluya. Todo el tiempo está contigo. Porque la fidelidad de Dios es grande. El amor de Dios es grande. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea
Aleluya. Gloria al Señor. Bendito es Dios. Bendito es el Señor. Aleluya. Glorioso es el Señor, aleluya. El Señor está aquí con nosotros. El Aleluya. Señor se está moviendo. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Bendito es Dios. Aleluya. Hay una situación bien terrible. En la lectura que leímos, sucede que el Señor le dice a Moisés: sube al monte, porque quiero platicar contigo allá en el monte. Solo póngase a pensar usted, la subida hacia el monte o a un volcán, ¿cuánto le costaría a usted subir y llegar hasta la cúspide? Y sin conocer el camino, encontraría 1000 situaciones, hermano, que se opondrían para que usted llegaría hasta allá a la cima. Y le dijo que llevara las tablas, las piedras, porque allí iba a escribir las 10 palabras que se refiere a los 10 mandamientos. Aleluya. Y como siempre, amados hermanos, como seres humanos, siempre cometemos errores. Siempre, hermanos, cometemos situaciones que Dios no nos ha dicho. Y dice, y dijo Jehová a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Amados hermanos, cuando nosotros vemos la lectura, vemos de que Moisés quebró las tablas. Luego, amados hermanos, para ver, hermanos, una comparación del rompimiento del pacto que Dios había hecho con su pueblo, la comparación que se dio en ese momento es que Moisés, hermano, rompe las tablas en señal que el pueblo de Israel había roto el pacto con Dios. Amén. Ahora, hermanos amados, todo creyente, todo cristiano, cuando nosotros, hermanos, conocemos y el Señor nos dice: sube al monte, que yo quiero hablar contigo, contigo que me estás oyendo en esta noche. Aleluya. Sube al monte, porque yo quiero hablar contigo. Moisés subió y le dijo que no venga nadie. O sea que cada uno tiene un trato personal con el Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Nadie te va a poder ayudar. Tú tienes que depender solamente del Señor. No estemos esperanzados que alguien nos va a ayudar. Porque así es como Dios enseña a su pueblo y a su Hijo cuando quiere exaltarlo. Tenemos un ejemplo con Cristo Jesús. Él bien podía decir: me voy a arrepentir y que mi hijo ya no vaya a morir a la cruz, porque todas estas generaciones no se lo merecen. Pero ¿qué sucedió? Por amor a nosotros,
entrega a su Hijo Jesucristo a la muerte de cruz, para que tú y yo alcanzáramos salvación y vida eterna. Aleluya. Y le dijo, si esta gente o estos animales andan cerca de donde yo baje, van a ser consumidos y quemados, porque la gloria de Dios es tremenda. Aleluya. La gloria de Dios no la puede resistir nadie. Por eso le dijo, solamente tú ven a la cima del Sinaí. No le fue fácil, amados hermanos, de llegar hasta la cima. Como no fue fácil todo el tiempo que usted ha venido viviendo la vida cristiana hasta este momento que Dios los tiene en este lugar. Porque aún sabiendo, hermanos, algunas veces lo que nosotros nos demanda la palabra de Dios, nosotros hacemos lo contrario como el pueblo de Israel. Amén. Y ahí sí nos metemos en un problema con el Señor, porque dice la palabra que no dará por inocente al culpable. Así es. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. No dará por inocente al culpable. Así es que, hermanos, a caminar con cautela delante de nuestro Dios. Y como el pueblo, hermanos, se había aún el Señor, con las grandes bendiciones que les daba el Señor, pero cada momento, hermanos, ellos le fallaban al Señor. Comenzó el Señor a tratar con ese pueblo duramente. Comenzó a tratar duramente. Les hablaba, hermanos, por muchos medios les hablaba y el pueblo de Israel no entendía. Y cada día, hermanos, se iban sumiendo más en la idolatría, que es una de las peores abominaciones que existe sobre la tierra, la idolatría. Dice la Biblia que la idolatría es como pecado de adivinación. Amén. ¿Usted sabe qué es adivinación? Tengamos cuidado con esas personas que andan adivinando por ahí aparentemente como cristianos. Tengamos mucho cuidado. Dice que el pueblo, hermanos, pero vamos a hacer un poco más resumido. Luego, hermanos, como cuando Moisés estaba platicando con el Señor, terminaron la conversación, comienza a bajar Moisés. Y de repente, amados hermanos, es como cuando usted deja su hogar, ¿verdad? Y allá quedaron sus hijos, allá en su hogar, con su familia. Pero cuando usted va llegando, usted se encuentra un destrozo ahí. Encuentra, hermanos, que hay relajo ahí, que están peleando, que hay muchos problemas. Y usted se sorprende. Y yo vengo de la reunión y de la iglesia y me vengo a esperar, y me vengo a topar con esta situación. ¡Qué tremendo! Y Moisés, hermano, como guiador de aquel pueblo, él se esperaba que aquel pueblo fuera paciente, esperando el regreso de su líder ahí a reunirse con el pueblo de Dios. Pero la sorpresa fue que cuando él, hermano, ya iba llegando, se va dando cuenta, hermanos, que había una gran sodomía ahí en el pueblo ese que había dejado esperándolo mientras él iba a platicar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya.
Eso Moisés no se lo esperaba. ¿Y qué sucedió? No me dijo. Se va fijando y habían hecho un gran toro de oro. Se fijó que habían hecho un toro de oro. Y como el oro, hermano, es bien preciado, ¿verdad? En el mundo entero. Mucha gente anhela tener cosas de oro. Y se enojó Moisés porque Moisés sabía perfectamente, venía con la presencia de Dios, venía lleno del Espíritu Santo, tanto que dice la Biblia que el pueblo aquel no podía ver el rostro, porque, hermano, era tanto el resplandor que le rodeaba por haber estado platicando con el Señor. Y Moisés se enojó. Él sabía que el pueblo se había desviado. Estuvieron esperándolo, pero tanto se tardó que perdieron la esperanza de volverlo a ver. Y unos ya decían, quizás Dios lo mató allá cuando estaba platicando con él, porque había fallado, y quizás Dios lo mató y ya no va a venir. Hagamos un becerro y adorémosle como Dios. Ahí estuvo el terrible fracaso de Israel. Amén. Comenzaron, hermanos, a adorar a ese ídolo que habían hecho con sus manos, que habían convencido a Aarón, hermano,